Bienvenidos a Estrategia Militar Televisión. Acabamos de conocer que tiene planes el Ejército del Aire para adquirir 30 nuevos entrenadores avanzados. 30 nuevos entrenadores avanzados que van a ir al ala 23. Y señores, esto simplemente es una pésima noticia. Es una noticia malísima para el Ejército del Aire y es una noticia malísima para el entrenamiento de nuestros futuros pilotos de caza y ataque. Con el anterior jefe del Estado Mayor del Aire, GEMA, sin terminar en D, sin terminar en Delta, con el anterior GEMA, el Ejército del Aire ya dio el primer paso hacia su autodestrucción, hacia terminar con una de las mejores cosas que tenía para convertirse en un Ejército del Aire más vulgar, como la inmensa mayoría de los países. Esto consistió en dar de baja nuestros aviones de entrenamiento avanzado C-101 y sustituirlo por una narcoavioneta suiza de hélices. España venía formando a sus pilotos de una de las mejores maneras posible. ¿Por qué? Porque habíamos combinado básicamente todo lo que se podía hacer bien en un mismo proceso. Primero empezábamos con aviones muy ligeritos, con avionetas de hélice, la fase básica. Luego ya de ahí los metíamos en entrenadores avanzados, en nuestro C-101, un avión que data del final del gobierno del general Franco, de los años 70, el 74 exactamente. Y de ahí ya los pasábamos a Talavera la Real, un municipio que está al lado de la ciudad de Badajoz, para formarse en cazabombarderos. Digamos que hacíamos todo el proceso global. Si me permitís la comparación, sobre todo ahora que se ha puesto tan de moda, igual que estuvo de moda en los años 80, lo que hay básicamente en Talavera es nuestro Top Gun, pero a lo bestia, no para unos pocos, sino para todos. Teníamos una formación excelsa. Normalmente en el Ejército del Aire, las fuerzas aéreas del mundo, lo que hay es un entrenamiento avionetas de hélice, de ahí se pasa a reactores y de los reactores ya se va directamente a las unidades de combate. Sin embargo, el Ejército del Aire no hacía eso. El Ejército del Aire daba un paso más y de los reactores pasaba a cazabombarderos. El ala 23 se creó en Talavera con aviones de caza y ataque del Ejército del Aire, en concreto el modelo F-5, que fue ensamblado de forma local por los años 60 y que las versiones biplaza pues incorporaron a este ala 23 para hacer esta especie de Top Gun a lo español. Si me permitís que haga el símil de mi tierra, pues en vez de Top Gun, pata negra. Ahora bien, señores, ¿qué ha hecho el Ejército del Aire? Bueno, el Ejército del Aire destruyó la primera base. ¿Cuál era la primera base? La primera base era esta formación extraordinaria que recibíamos en los C-101. Cambiamos un reactor por una hélice. Es decir, volvimos, pues eso, a la Segunda Guerra Mundial, terminamos de ser la élite para convertirnos en vulgares fuerzas aéreas más, sin más ningún tipo de aspiración adicional. Pero señores, ahora se va a completar la cuadratura del círculo. Ahora vamos a sustituir cazabombarderos, vamos a sustituir aviones de combate por entrenadores avanzados, con lo cual nuestros pilotos del Ejército del Aire pasarán a tener una formación mediocre y estarán a años luz de los pilotos que se han formado en ese tándem entre los Tamil, los Pillan, los C-101 y luego los F-5. Independientemente del avión que venga, que va a venir como yo digo, kebab turco, pero bueno, va a venir este entrenador avanzado de Turquía, va a venir el Urjet, pero independientemente del avión que venga, el drama va a ser ese, que se va a cambiar un avión de combate por un entrenador avanzado. Es decir, que nuestros pilotos van a hacer en Talavera lo que hasta hace 4 días estaban haciendo en Murcia. Simple y llanamente, lo que se va a hacer con los pilotos de caza y ataque del Ejército del Aire es dar un salto bestial, pero hacia atrás. Hacia atrás. Esto es lo que pasa con los mandos políticos del Ejército del Aire. Esto es lo que pasa por tener al fracasado del Braco, como antes teníamos al fracasado de Salto. Esto es lo que pasa, señores. Esto es lo que pasa cuando tienes a inútiles, a incompetentes y a traidores a la patria vendidos al poder político, que destruyen las Fuerzas Armadas. Y algo que era extraordinario para nosotros, como era la formación de nuestros pilotos, una formación excelsa, una formación extraordinaria, una formación del Real Madrid en Copa de Europa, pues vamos a pasar a tener una formación, pues no sé, de equipo de fútbol extremeño. Es la realidad, señores, es la realidad.
Por lo tanto, no es ninguna buena noticia, ni es nada saludable, ni hay que celebrar absolutamente nada, porque es un desastre para el Ejército del Aire, es una traición para las Fuerzas Armadas de nuestro país y es una demostración más de la brutal ineficacia, negligencia e idiotez suprema de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas. Tema del Learjet. Más allá de la estupidez suprema que supone sustituir un cazabombardero por un entrenador avanzado, más allá de esa estupidez suprema, más allá del salvaje recorte, como todos los recortes que está realizando el dictador sanchista, este dictador corrupto, con el corrupto de su hermano y la corrupta de su mujer a las Fuerzas Armadas, porque señores, recordad que teníamos más de 60 C-101 y vamos a pasar a tener apenas 30, y a lo mejor ni eso, se quedan en 28 entrenadores avanzados. Otro salvaje, bestial recorte dentro de los muchos que está produciendo con el criminal que más ha recortado en nuestras Fuerzas Armadas. Señores, aparte de este salvaje recorte que se va a producir, estos entrenadores simplemente no van a valer para nada. Para nada, porque se va a dar a unos pilotos que en teoría, por repetir, en teoría, por tercera vez, se van a formar en aviones de combate, para eso, para combatir, pues ahora van a pasar a entrenar en apenas 28 o 30 entrenadores avanzados, cuando antes el Ejército del Aire tenía a su disposición más de 60 entrenadores avanzados C-101. Como veis, no solamente es un salvaje recorte, sino que va a disminuir muchísimo las capacidades de formación de nuestros pilotos. Hablando en plata, hasta ahora, y todos lo sabéis, los pilotos del Ejército del Aire eran realmente buenos. Eran realmente buenos, muy buenos. A partir de ahora, lo que vamos a tener van a ser señoritas con falda. No vamos a tener piloto, vamos a tener señoritas con falda. A partir de ahora, cuando un piloto llegue al ala 14, o me da igual, a que sea, da exactamente igual, que llegue a Zaragoza, que llegue a Albacete, donde quiera llegar, va a necesitar años y años para conseguir lo mismo que un piloto de antes hubiese conseguido en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque el piloto de antes, cuando se subía a un Eurofighter, o se subía a un F-18, o se subía a un Mirage F1, me da exactamente igual el avión que fuese, el Mirage F1 mismo, si es que me da exactamente igual, venía con una formación excelsa, venía de volar un entrenador avanzado, y de entrenador avanzado se había ido a Talavera, La Real, al ala 23, a formarse en un cazabombardero. Ahora, su sustituto, el Eurofighter, pues cuando ese piloto, en vez de volar el F1, pasa a volar el Eurofighter, va a venir de formarse en una avioneta de hélice suiza, ese país que acoge y da asilo político a los criminales golpistas catalanes, pero el cuñado promedio español se hace pajillas mentales con países del norte de África del tercer mundo. Pues ese piloto va a venir en una avioneta suiza de hélice y va a pasar unas cuantas orillas en un entrenador avanzado. Todas las horas que ese piloto va a hacer entre la narcoavioneta de hélice suiza y el entrenador avanzado turco, antes la hacía en un entrenador avanzado español, en el C-101. Y luego, además, le metías más horas en un cazabombardero, como es el F-5. No es que vayamos a tener peores pilotos, simple y llanamente estamos destruyendo la capacidad de combate del Ejército del Aire. Y lo que antes podíamos conseguir en 7-8 años, ahora vamos a tardar en conseguirlo 13-14 años. Y al final, si antes, hasta que ascendía, dejaba de volar y demás, pues podías aprovechar a un piloto de combate unos 15 años más o menos, podías tenerlo ahí unos 15 años, quizá un poquito más, quizá en algunos casos un poquito más, en torno a los 15 años, ahora realmente a un piloto solo vas a aprovechar 6 o 7 años, porque su capacitación es, o va a ser, extraordinariamente más reducida de lo que era hasta ahora. Y esta negligencia tiene nombre y apellidos. Por supuesto que esta negligencia empieza con los criminales y salvajes recortes de Rajoy y continúa con los más criminales y salvajes recortes del dictador. Pero señores, no olvidemos que aquí ha habido unos Gemaz y unos Gema que han sido cómplices de ello. Y tan culpables son los políticos criminales
como los oficiales apátridas que están más pendientes de llevar un fajín de mierda que no sirve absolutamente para nada, porque a mí me daría vergüenza decir que soy general y no he ganado una sola batalla, ni he combatido en una sola batalla en mi vida, general de salón, general de desfile. Me daría vergüenza decir que soy general cuando no he ganado nada en mi vida, sobre todo en un país con la historia militar de España, claro está. En otros países, pues mira tú, fantástico. Y sin embargo, prefieren llevar 2 o 3 años un fajín a defender, en este caso lo que estamos hablando en este vídeo, el honor, pero sobre todo, importa la capacitación real operativa de nuestros pilotos de caza y ataque. Señores, la realidad de los hechos. Entrenadores avanzados españoles creado bajo el gobierno del general Franco, sustituido por avionetas de hélice. Cazabombarderos que se ensamblaron en España, por cierto, en los años 60, sustituidos por kebab turco. Desastre total de la industria aeronáutica española. Creamos riquezas en países musulmanes y creamos riquezas en países, alguno denominaría Estado fallido, bueno, es la Confederación Helvética, siempre ha sido así, que apoyan y dan cobijo a golpistas catalanes. Mientras la industria aeronáutica que creó el general Franco la destruimos. Y mientras la formación de nuestros pilotos pasa de ser una formación excelsa, una de las mejores y más avanzadas del mundo, a tener una formación tercermundista, como puede tener cualquier república bolivariana. Esta es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Esta es la realidad de nuestras Fuerzas Armadas, señores. Y esto solo lo podemos cambiar los españoles. Porque lo que se necesita cambiar, desde ahora mismo el régimen ilegítimo y corrupto hasta los traidores del Partido Popular, lo tenemos que cambiar nosotros. Todos. Y eso también incluye a una camada de oficiales cobardes, apátridas, por oficiales que en primer lugar conozcan el significado de la palabra patria. Y una vez que conozcan el significado de la palabra patria, pues a partir de ahí van a conocer todos los demás. Porque, señores, si no hacemos esto, las Fuerzas Armadas Españolas se van a convertir en unos ceneperos más de la vida. Y al final veremos como gente que son la gloria de España, como son los regulares, como son los legionarios y demás, se van a acabar convirtiendo en unos ceneperos fracasados, como son los del CNP, el cuerpo policial más corrupto e inútil del mundo, que entre otras cosas en el mayor atentado terrorista de la historia de España, ni siquiera estos inútiles fracasados ceneperos fueron capaces de mantener la custodia de la prueba de un vagón de tren. Ni siquiera los fracasados ceneperos en el atentado del 11M fueron capaces de mantener la cadena de custodia del vagón de tren que voló por los aires. No ya de un pelito, una bolsa en plan CSI, de esto que vemos por la tele y demás, no, un vagón. Cuando es un fracasado que no es capaz de mantener la cadena de custodia de un vagón, pues ya demuestra el tipo de cosa que eres. Y señores, si nosotros no actuamos ya, las Fuerzas Armadas se van a terminar convirtiendo en unos fracasados ceneperos 2.0. Pero oiga usted, al menos lleva ya una semana sin llover, ¿no? Por lo menos donde yo estoy ya llevamos una semanita sin ver el agua. Que no hay mal que por bien no venga, ¿no? En fin. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, si queréis tener más vídeos en el canal hermano Estrategia Televisión, hay más de 1100 vídeos publicados, donde hablamos largo y tendido, por ejemplo, del Urjet, donde lo analizamos en profundidad, su motor, sus características técnicas, todo su proceso industrial. Hablamos, por supuesto, del Ala 23 y de otros muchísimos temas, no solamente de España, sino de Iberoamérica y del resto del mundo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.